están? Bienvenidos a Agenda Desafío 100 Días, este programa de CNN Chile, en el que vamos analizando estos primeros 100 días de gobierno, las 50 primeras medidas comprometidas, pero también las reformas estructurales. Así es, unas medidas de cumplimiento difícil, pensando en que además el gobierno está teniendo que enfrentar simultáneamente la emergencia del terremoto en el norte y ahora del gran incendio en Valparaíso. Así todo están avanzando las 50 medidas. Revisamos la gráfica con el conteo, nosotros mantenemos un ojo siempre en lo que ocurre y en ese conteo de cuántas medidas se han cumplido. Hasta ahora llevamos 9 de 50 medidas, esto equivale al 18% de cumplimiento. El jueves pasado estábamos en 7. ¿Qué ha pasado desde entonces? 2 nuevas medidas cumplidas. Primero, la duplicación de los recursos del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal, que es la medida número 8. Y la última medida anunciada este lunes, que es la convocatoria de un equipo de expertos que van a redactar una propuesta para la nueva ley de ISAPRES. Así es. Así llegamos a las 9 de 50, 18% entonces cumplido, cuando además ya se cumplió un mes de gobierno. Recién. Exactamente. Bueno, y rápidamente entonces vamos a presentar a nuestros invitados. Hay uno que viene en camino, pero ya se acerca, pero después se los contamos. Por mientras les presento al senador y miembro también de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el senador José García Ruminot, senador de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por la invitación. Gracias, Daniel. Y también a Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, de los exportadores de manufacturas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, lo saben porque hoy día se aprobó... digamos el invitado que falta, Carlos Montes. Sí, Carlos Montes, senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Hacienda, viene en camino, está por llegar. Le tenemos fe. Ya. Bueno, ustedes lo saben, hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, la idea de legislar solo un primer paso, 7 votos a favor, 5 en contra. Vamos a ver algunas de las declaraciones después de aprobada la idea de legislar en esta instancia. Hay una minoría que nos pide dialogar, pero que vota en contra de la idea de legislar, en contra de una reforma tributaria, que quiere avanzar en calidad en la educación, que quiere avanzar en gratuidad en la educación, que quiere avanzar efectivamente en una reforma estructural de educación, pero con responsabilidad, es decir, sustentable financieramente en el tiempo. Hoy día confirmamos que estamos ante un gobierno, ante un ministro de Hacienda que no ha tenido capacidad de diálogo, de escuchar nuestras reflexiones. Acá se ha planteado por el diputado Lorenzini de que hoy día lo que se votaba era la idea de legislar un proyecto de ley que va en beneficio de los chilenos. Hoy día estamos legislando un alza de impuestos. Esto no se trata de una reforma tributaria. Acá, desde los pequeños y medianos agricultores, se han opuesto a la idea de legislar. Espero que mañana entonces seamos consecuentes y solamente con la nueva mayoría empecemos a discutir con el ministro punto por punto todos los aspectos, los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo y los que esperamos que haya, ¿no es cierto?, algún cambio como lo hubo hoy día con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Quienes fuimos elegidos por la mayoría, y eso debiera correr para todos los parlamentarios, tenemos que pensar en el beneficio de la mayoría. Nosotros hemos tenido que analizar esta reforma tributaria sin saber el alcance de la reforma educacional y como está hoy en día la reforma tributaria, nosotros hemos votado en contra. Aquí es importante decir que no es solamente la idea de legislar, sino que es la idea de legislar esta reforma tributaria. Me corrijo, 8-5 fue la votación, 8 a favor, 5 en contra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La nueva mayoría votó alineada a favor del proyecto, la alianza en cambio dividida. 4 diputados de la UDI más un RN, que es Alejandro Santana, votaron en contra de esta iniciativa. Le quería preguntar precisamente, y partamos de inmediato el debate, al senador García, usted le va a tocar votar en el Senado algo parecido. Si le hubiera tocado votar hoy, ¿hubiera votado a favor o en contra de la idea de legislar? Nosotros, y lo hemos dicho desde hace ya un par de semanas, estamos en la idea de votar a favor de la idea de legislar, pero también queremos, primero, que el Ejecutivo diga claramente al país en qué se van a invertir los recursos de la reforma. Tenemos solo grandes titulares: reforma educacional, mejor salud, mejores pensiones. Esos objetivos nosotros los compartimos, pero hay que profundizar cuando hablamos de más recursos para la educación, específicamente en qué, a qué sectores, a qué niveles de la educación vamos a hacer un esfuerzo mayor. Nada de eso está claro. ¿Le parece que es poco claro el programa de gobierno que habla, por ejemplo, de educación universitaria gratuita gradualmente, de eliminar el copago y reemplazarlo por una mayor subvención? ¿Le parece que es demasiado vago todavía? Es vago porque cuando yo hablo de educación gratuita para la educación superior, surgen una serie de interrogantes.
porque yo entiendo que para que haya educación gratuita, para que el Estado la pueda financiar, va a haber que fijar precios. ¿Cuánto van a costar los aranceles de determinadas carreras? ¿Qué va a pasar con la universidad que tiene un costo por sobre ese arancel? Okay. Entonces, no son cosas tan sencillas como para quedarnos solo con los titulares. Señor Fantuzzi, ¿hace alguna diferencia el que estuviera más claro el objetivo de la reforma? ¿Se debiera haber puesto eso primero en el tapete del debate o no? A mí no me cabe ninguna duda que hubiese sido mucho mejor. Y me llamó mucho porque nosotros hicimos una encuesta en ASECMA y la mayor parte de los empresarios están como rechazando el hecho de obtener mayores niveles de recursos para financiar la educación, que todos estamos de acuerdo, todo Chile está de acuerdo, y mejorar, que son los dos ejes principales, la educación y la equidad. Yo creo que se perdió un poco la orientación, se perdió la brújula. Yo creo que hay que buscar de nuevo el eje principal. No es lógico que los empresarios en general, si les suben los impuestos, por muy loables que sean los fines, van a estar en contra de esa alza de impuestos, sea cual sea. Lo que pasa es que ninguno está de acuerdo a que le suban los impuestos. Yo creo que a ustedes tampoco les gustaría, a nadie le gusta. Es como poner las antenas de los celulares, que le pongan al lado un basural o cualquiera de ese tipo de actividades que a veces no son deseados. Pero yo te aseguro que el 100% de los chilenos estamos de acuerdo con una reforma educacional. El 100% de los chilenos estamos de acuerdo a una mejor equidad. Si es cosa de ver lo que pasó en Valparaíso, ahí flotó la pobreza como... Vamos a presentar a nuestro invitado que ya llegó, el tercer invitado, Carlos Montes, senador. Además, muchísimas gracias por acompañarnos. Le introduzco corriendo costó llegar, ¿no? Pero Está bien, lo perdonamos. Para el taco está bien. Senador, conversamos justamente el tema de si no hubiera sido mucho más apropiado para lograr mayor respaldo a la idea de legislar, el haber especificado más el objetivo no solo genérico, sino específico de la reforma tributaria. Usted en algún minuto incluso también dijo, no sé muy bien qué piensa Izaguirre respecto del tema de la educación. Si usted no sabía, imagínese los colegas de otras bancadas. Bueno, ya he conversado más con el ministro Izaguirre, sé un poco más, pero yo creo que nunca ha sido tan claro los objetivos de la reforma, porque ¿qué se trata? Se trata de que tenemos que desmunicipalizar y construir toda una red de estructuras intermedias, descentralizadas. Hemos dicho que vamos a subirle los sueldos a los profesores. Hemos dicho que vamos a crear un conjunto de laboratorios que no tienen los colegios públicos, no tienen laboratorios, no tienen deporte, no tienen cultura. Además, la gratuidad, que la verdad que eso es algo que se plantea para muchos años más. O sea, en este momento estamos con un 45% del alumnado que está con becas. Efectivamente se va a dar un problema entre los aranceles efectivos y los aranceles de... Sí. Y por lo mismo, ¿cómo se puede saber cuántos recursos son necesarios si no se sabe bien lo que se va a Yo creo que antes que esto termine eso va a estar mucho más delineado, pero creo que hoy día está claro lo que se va a hacer. Nos comprometimos a construir 40 hospitales. Y 40 hospitales son muchos hospitales, y sabemos, yo le podría hacer una cifra de lo que eso cuesta. Y además ha dicho el ministro de Hacienda con mucha responsabilidad que este año el presupuesto está desequilibrado, no está financiado, que está mal calculado y por lo tanto tenemos que asegurar de contar con recursos incluso para este año y los que viene, porque hay un cálculo que no correspondía. En fin, pero yo creo que en todo caso es una muy buena noticia que se haya aprobado. Porque la verdad es que una reforma tributaria no puede estar mucho tiempo dando vuelta, porque genera incertidumbre y porque necesitamos tenerlo para el cálculo presupuestario. Yo he leído declaraciones del senador García y él es muy responsable y sabe que eso es necesario que sea un periodo acotado. Yo creo que es importante haber avanzado ahora. Ahora viene el debate en particular. En el debate en particular siempre dicen, ¿cómo es el lema que dice? El diablo está en los detalles. ¿Ah? Porque nosotros hemos cometido errores en otras leyes, hemos cometido errores, ¿no es cierto? Los fondos de inversión privada se filtraron y se metieron 18 millones de dólares que no pagaron cero impuestos, no pagaron impuestos por un resquicio pequeño que quedó en una ley. Entonces ahora tenemos que ir viendo cómo resolvemos la discusión en particular. Yo estoy muy contento, creo que el país debe estar contento, va a haber más recursos para los próximos 4 años para hacer un país mejor. Senador García, ¿cómo se entiende que la Alianza esté en su primera prueba de fuego como oposición completamente dividida, con diputados de la UDI haciendo campaña con panfletos en las ferias en contra de la reforma tributaria y, por otro lado, gente de Renovación Nacional, por ejemplo? También hay divisiones dentro de Renovación Nacional, pero algunos a favor de la idea de legislar, de hacerle modificaciones. ¿Qué imagen presentan con esa división tan fuerte que se está dando en este debate en la primera prueba de fuego de la oposición? Yo encuentro que es absolutamente legítimo de que algunos estén por rechazar la idea de legislar, otros estemos en mejor disposición de aprobar la idea de legislar, pero también, y en esto quiero ser súper claro, es súper importante que el ministro de Hacienda tenga una actitud distinta, que conversemos, que dialoguemos. La reforma tiene cosas buenas, tiene cosas aceptables, tiene cosas malas,
tiene cosas que podemos corregir. ¿Y cómo está ahora la actitud del Pero ministro de sí, Hacienda? ¿Cómo la calificaría usted? Lo que pasa es que, a ver, de hecho a nosotros nunca nos ha llamado. Nunca. Ni a quienes formamos parte de la Comisión de Hacienda por la oposición en el Senado. Entiendo que lo mismo ha ocurrido con los diputados, salvo las reuniones oficiales que se realizan en el Congreso. Yo creo que es central y yo espero que en el Senado ese cambio de actitud se produzca. Porque en el fondo, ¿por qué queremos votar a favor de la idea de legislar? Porque compartimos los objetivos. Más y mejor educación, más y mejor salud, mejores pensiones. Tengo algunos reparos con destinar prácticamente 1/3 de lo que recaudaría la reforma a el equilibrio de las cuentas fiscales. Porque hoy día Chile no tiene un problema de que nuestras cuentas fiscales estén completamente desequilibradas, tenemos un déficit estructural, pero eso perfectamente lo podemos ir corrigiendo a través del tiempo. No hay necesariamente por qué retirar recursos de la economía para nivelar las cuentas fiscales. Señor Monte, ¿falta diálogo en lo que está haciendo el gobierno? Porque el gobierno, claro, se puede decir, tiene los votos para aprobarlos sin necesidad de convencer a nadie en la oposición. Mire, todos sabemos que en el Parlamento al final se discute y se proponen. Lo que pasa es que en el caso de la reforma tributaria es muy difícil presentar indicaciones porque no tenemos iniciativa y se pueden declarar fácilmente que no corresponde. Pero mire, yo nunca he encontrado que un ministro de Hacienda en nuestro propio gobierno ha sido muy dialogante. Porque en materia de reforma tributaria, que hemos hecho 5. ¿Ah? O sea, lo que pasa es que los ministros de Hacienda tienen que definir una reforma y a partir de definir tratan de convencernos que esa es la reforma y nosotros siempre hemos tratado de incorporar materia, de acotar ciertas materias y los ministros de Hacienda tienen que defender lo que concluyó hacer. Ya, pero ministro Arena, ha explicado todas las veces que ha querido, incluso estuvo en la Florida y en el Centro Cultural La Barraca frente a 300 dirigentes sociales explicando, le hicieron muchas preguntas, pequeños empresarios, o sea, eso a nivel social. Y a nivel parlamentario, yo he estado en varias sesiones de la Cámara de Diputados, o sea, le hacen consulta, llega incluso con respuesta elaborada, entrega por escrito la respuesta. Otra cosa distinta es que le digan, mire, no hay que terminar con el FUT, si aquí hay una convicción de que hay que terminar con el FUT, que el FUT no cumple el papel, además se sobrevalora lo que fue la historia económica nuestra del FUT. En fin, hay un conjunto de cosas que él está abierto a dialogar. Otra cosa es que esté dispuesto a cambiar lo esencial del proyecto. Y eso no. La forma en que se aprueba esta reforma, que no es unánime, claramente, y además con la oposición dividida, ¿puede ser un presagio finalmente de cómo se va a aprobar finalmente toda la reforma también en particular? Es decir, votando el gobierno a favor y con suerte algunos parlamentarios. Que así no sea. Pero me gustaría resaltar un hecho. Con nosotros ha tenido muy buena disposición el ministro. Y mañana, por ejemplo, hay un desayuno con Conupia, con las pequeñas y medianas empresas, casi micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Que yo creo es muy positivo porque hay mucha gente que ignora esta materia. Si esta cuestión es muy técnica. Pero antes que nos vayamos a los temas técnicos, ¿por qué no sería bueno que finalmente se aprobara solo con los votos de gobierno y unos poquitos de oposición? Por una razón obvia, porque un acuerdo nacional, si esto no hay que perder el objetivo principal, hay que financiar educación y hay que mejorar la equidad. Entonces, si perdemos el objetivo central, yo creo que de alguna manera nos estamos desorientando. Y a mí me llamó mucha atención el subsecretario Mico, que dijo, esto es una reforma para 20 años. Entonces, ahí no comparto mucho con el senador Carlos Montes. ¿Por qué? Porque hay que ir más lento. A veces requiere mayor estudio, más reflexión de lo que va a suceder, porque esto tiene impacto. Puede tener impacto en la inversión, etcétera, etcétera. Aunque yo no creo que va a ser de mucho por el asunto de la inversión acelerada, etcétera, etcétera. Nosotros como gobierno, al menos, como hoy día gobierno, el año 2012 aprobamos un documento sobre esto y detallamos y se fue público. De cada una de estas materias, todas estas están incluidas. Después en el programa Michelle Bachelet lo presentó, 2 veces se presentó. O sea, no es que haya empezado ahora a discutirse. Es cierto, yo reconozco que en los detalles muy técnicos, y en eso hay que afinar, y aquí nosotros tenemos un equipo de primera calidad. El director de impuestos internos que tenemos es una persona que esto hizo no sé cuántas investigaciones, estudios, trabajó con pequeños empresarios. O sea, tenemos gente calificada. ¿Que podemos cometer errores? Bueno, para eso está la oposición, para eso estamos para objetar. En algunos casos no alcanzamos a ver. Hay dudas, no cabe ninguna duda que no se han resuelto. Por ejemplo, el hecho, no me gustaría salir en defensa. Bueno, yo soy trabajador porque tengo también recursos puestos en la AFP. Aquí tiene un impacto en la AFP, en las cuentas de ahorro, principalmente porque es yo no sé cuántos años ya la AFP, unos 40 años. 30 años. 31, fíjate que 31. Para mí esto va a pasar exactamente igual que la deuda histórica de los profesores. En un momento va a reventar, porque hay una deuda con todos los trabajadores de Chile.
Okay. ¿Por qué no tienes derecho a descontar? A ver, hay un tema planteado. El impacto sobre las AFP, hemos conocido 2 estudios de AFP que dicen que puede haber un impacto de hasta un 6%. No, que no es eso. Yo no voy a eso, porque es un impacto en el valor de las acciones. Yo voy en los... Porque cuando se reparten dividendos, el trabajador no tiene derecho a descontar lo mismo que tiene el derecho un capitalista. Por eso esos estudios lo que dicen es que habría un impacto en las pensiones de los trabajadores. Senador Casi, ¿usted está de acuerdo que esta reforma puede impactar en las jubilaciones de los trabajadores chilenos? El daño existe hoy, con el actual 20%. Existió cuando la tasa de primera categoría era 10%, con 17, con 20, y por supuesto que ahora se profundiza porque vamos a pasar de 20 a 35. No nos olvidemos de que la tasa se fija en 25, pero con un 10% de retención para llegar al 35% en que quedaría el tope del global complementario. Y por lo tanto, el tope. Pero es que las compañías, las grandes compañías que son las que llevan sus acciones a la bolsa, evidentemente que están debieran quedar en el tramo más alto. Entonces se va a profundizar ese 35% que debiera ser devuelto a los trabajadores y que permitiría mejores pensiones, en la idea de que esta reforma tributaria agregue mayor igualdad, debiera ser central, debiera ser uno de los aspectos centrales de la reforma, devolverle a los trabajadores esa plata que todo otro inversionista tiene derecho a recuperar, menos los trabajadores que están en los fondos de pensión. ¿Van a bajar las jubilaciones con esta reforma tributaria? Esto que está diciendo el senador García no tiene nada que ver con esta reforma tributaria. Esto viene de mucho antes. Lo profundiza. Sí. Eso es lo que viene de mucho antes, que existe un mecanismo de que como esto se descuenta de impuestos y los trabajadores no pagan impuestos, las empresas descuentan de su base tributaria, de su tributo más bien, y pagan menos. Esto es un defecto que tiene el sistema de mucho tiempo y esto hay que corregirlo, pero no tiene necesariamente que ver con esto. Yo he visto en todo caso estudios, y yo creo que sería bueno que ustedes invitaran al superintendente de previsión que sostiene todo lo contrario. Dice que con esta reforma se va a mejorar las pensiones y da un conjunto de argumentos y con estudios que ha hecho la superintendencia de previsión. ¿Y usted tiene alguna convicción personal de si esto va a empeorar o mejorar las pensiones? Y se lo pregunto porque la respuesta también de Hacienda ha sido, bueno, con la ley y con la reforma de las pensiones esto va a quedar claro, pero pareciera que tiene que quedar claro antes de que se apruebe la reforma tributaria. No, yo creo que en este punto concreto hay un problema que no tiene que ver con esta reforma, que viene de antes, que no puedan descontar. Ese problema, o sea, pero creo que el tema previsional, las pensiones son malas igual. Sí, pero quiero saber si usted cree que esto lo profundiza o no. Mire, es que es lo mismo que pasa con los dividendos de las casas. O sea, los dividendos de las casas, los que pagan impuestos pueden descontar los intereses de sus utilidades y los que no pagan impuestos no lo pueden hacer. El gobierno de Piñera impuso también en educación un descuento de los impuestos. En cambio, los que no pagan impuestos no pueden. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Y esto que en algún momento hay que corregir porque resulta que los que no pagan impuestos no tienen los beneficios que tienen los que pagan impuestos. Y esto es el mismo problema que se reproduce en otras cosas y yo creo que este es un problema distinto a la reforma tributaria. Escuchemos unas palabras de la presidenta Bachelet. Se las voy a citar y quiero que me digan si creen que son verdaderas o falsas lo que dijo la presidenta Bachelet. El 80% de la gente no paga nada y no va a pagar nada. Los que más se van a ver afectados es el 1% de los chilenos. Los pequeños empresarios no van a pagar más, van a pagar menos. ¿Verdadero o falso, Roberto? Mira, en el caso particular de la pequeña empresa, el ministro el otro día demostró con números que si uno tiene un ingreso, una utilidad, mejor dicho, 76 millones, que no es pequeño, ¿verdad? Desde ahí para arriba empieza recién a pagar. Por socio de la empresa, por socio de la empresa. Si son 3, hay que poner 76 millones por 3, o sea que ya sería una empresa relativamente con buenas utilidades. Pero lo que no comparto con la presidenta es que, y lo que decía el senador, en el fondo, si no tiene derecho a recuperar ese porcentaje, está pagando impuestos. Es decir, que todos los trabajadores en Chile pagan impuestos hoy día. No existen trabajadores con exención. Senador García, indirectamente está pagando. ¿Verdadero o falso lo que dice la presidenta Bachelet? Cuando dice que el 80% de la gente no paga nada y no va a pagar nada, los más afectados el 1% de los chilenos y los pequeños empresarios van a pagar menos. Yo no comparto esa afirmación. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se vaya a derogar el 14 bis, que es una herramienta que utilizan las pequeñas empresas para tributar. No estoy de acuerdo en que se derogue el 14 cuater. Nos dicen por ahí de que estos dos sistemas se han prestado para algún tipo de elusión. Bueno, cerremos todos los forados que puedan tener, pero no quitemos esos instrumentos, y esos claramente están dirigidos a las pequeñas empresas muy pequeñitas, que efectivamente se está ampliando otra modalidad, que es la llamada el 14 ter,
pero yo creo que uno no compensa la pérdida que tenemos con los otros dos sistemas. Senador, aparte de si es verdad o no, ¿hay algo que a usted le preocupe de esta reforma respecto a los pequeños y medianos empresarios o no hay nada que le preocupe de la reforma en los efectos que pueda causar? Yo en todo caso, respecto a la frase de la presidenta, yo la comparto. Creo que en Chile el 82% no paga impuestos y eso no va a cambiar en esto. Y creo que, tal como ha dicho Fantuzzi, el colega Fantuzzi, el otro día le dije compañero, el otro día le dije compañero en otro lugar, pero doctor, bueno, pero lo que yo quiero decir es que el ejemplo de él es clarísimo. Tiene que haber una pequeña empresa que las utilidades del año sean 76 millones y tenga un solo socio para que recién empiece a afectarle en el margen, un poquito. Y esto está hecho para el 1%, como ella dice. Ya, el grueso los tributos para los pequeños. Está bien. O sea, ¿hay algún punto en la reforma que usted diga, mire, esto sí puede ser malo para el pequeño y medio empresario o nada? Hay un analista un académico muy bueno que es Yáñez, ¿no? Y dice, mire, aquí todos hablan de los problemas, pero veamos los beneficios, veamos lo que significa tener un país con base más equilibrada, más justa, porque si no eso nos va a generar otro problema. Yo creo que puede haber en el margen algún tipo de empresario, alguna actividad que puede significar. Es que justamente los que están en el bordecito, los que pueden pasar de 75 a 77 millones, les pueden en el borde, en el margen. Pero yo, hasta donde yo lo he estudiado ahora y que me he preocupado, todavía no lo vemos nosotros en el Senado, pero donde yo lo he estudiado con detalle, creo que eso no es así. Respecto a los 14 bis, 14 cuates, que es un enredo tremendo, creo que esos se van neteando unos con otros. Y pueden haber casos en que efectivamente les terminen perjudicando, pero en el margen, absolutamente en el margen. Esta es una reforma que es para los sectores más altos de ingresos. Sí quiero decir una cosa. Obviamente que cuando uno no tiene una constitución que no permite poner impuestos a los patrimonios ni siquiera en ciertas coyunturas, como fue en el caso norteamericano y francés, nosotros aquí, lo lógico sería, dado la desigualdad que tiene Chile, que el grueso de los impuestos lo pagara directamente el 0,1% de los más ricos y podríamos recaudar algo parecido. No lo podemos constitucionalmente. La Constitución no permite que haya impuestos patrimoniales. Entonces tenemos que buscar un sistema tratando de evitar perjudicar a gente que no se quiere perjudicar más indirecto. Esto es parte del debate constitucional. Es una pregunta que muchos se hacen y quiero abrir el tema precisamente, ya que lo plantea el senador Montes. Muchos se preguntan por qué no ir directamente a que las grandes fortunas, los grandes conglomerados económicos, los dueños de las mineras, de los bancos, sean los que paguen más por la reforma. ¿Es posible hacerlo? ¿No es posible hacerlo? Porque muchos dicen, al final la cuenta la termina pagando la clase media acomodada y no los que realmente concentran la riqueza en Chile. Yo creo que particularmente esta reforma, una parte de ella, la va a terminar pagando clase media y no necesariamente clase media acomodada. ¿Qué razón puede haber para que terminemos con la exención del IVA en la construcción, por ejemplo, cuando eso va a significar que va a aumentar el valor de la vivienda? Senador, ¿habría alguna fórmula para que sean las grandes fortunas las que pongan una mayor contribución en la reforma tributaria o eso es imposible hacerlo? Yo creo que aquí lo que se está haciendo, para decirlo también claramente, es que hay un foco hacia las grandes fortunas y hay un foco también hacia las grandes empresas. Eso es innegable. Pero yo creo que los números no daban los 8.300 millones de dólares que se decía que esta reforma iba a recaudar en régimen. Y entonces se fue buscando una serie de otros aumentos de impuestos con el solo propósito de llegar a esa cifra mágica. Porque yo no entiendo, por ejemplo, lo que se está haciendo con el IVA en la construcción, que va a subir el precio de la viviendas de más de 2.000 UF. Yo discrepo totalmente. De 2.000 UF. No, mire, yo llevo años. Que hayan subido el impuesto a timbres y estampillas, tampoco. Yo llevo años estudiando el IVA de la construcción. Esto tiene 39 años desde que se creó. Y esto se creó para que las empresas constructoras pasaran a pagar IVA en 1975. Y pasaron a pagar IVA. Y después se fue quedando. Y la verdad, ¿cuánto significa este año? Eso significa 700 millones de dólares ese puro hecho. ¿Afecta o no el precio? Yo lo he estudiado. Y depende del submercado. Si hay mucha oferta de vivienda, claro, tienen que traspasarle este subsidio que lo maneja la inmobiliaria, se lo traspasan a precio. Pero si no hay mucha y hay escasez, que es lo que ocurre con vivienda de menos de 2.000, de todas maneras, que una gran escasez de vivienda de menos de 2.000 UF. Y para el margen entre 2.000 y 400 no tiene prácticamente efecto. Entonces nosotros lo que hemos dicho siempre es que este subsidio transformémoslo en un subsidio directamente para que se produzcan viviendas de mejor calidad, mejores barrios, y no esto indirecto que ya no sirve, pasó de moda. Si vamos a aumentar el tope del subsidio, que es hasta 2.000 UF, puede ser, pero esa medida tampoco
abajo está. No bajó el tramo. No, sí. Bajó el tramo nomás. Vamos de 2000. No, es que él dice que pongamos subsidio a un sector de capas medias que está sobre 2000. Yo quiero decirle... Mucha gente va a requerir de un esfuerzo. Gente modesta, porque quien tiene una vivienda de 2000 UF... Me permite aclarar otro tema, porque también se está diciendo cosas que no son verdad. Se está diciendo que van a tener que pagar IVA a la venta a sus viviendas a los sectores medios. Eso es mentira. Aquí el único que paga IVA, hoy día paga IVA la primera venta. O sea, cuando la empresa constructora le paga a la inmobiliaria, paga IVA. ¿Ya? Pero la venden baratito a su propia inmobiliaria. Y después cuando la inmobiliaria se la vende a usted, ahí no paga IVA. Entonces lo que se está diciendo, aquí tienen que pagar las dos operaciones para no eludir. Esto es para no eludir. Roberto, ¿quién está pagando esta reforma? ¿La paga la clase media o la pagan los sectores más acomodados? Pero primero me gustaría decir que es el único país del mundo con este sistema. ¿Con cuál de todos los sistemas de los que hemos hablado? No, con el sistema del FUT, todo este sistema, porque en Chile, teóricamente, las empresas no pagan el impuesto. Cero. ¿Por qué? Porque el impuesto que pagan las empresas equivale a un dividendo que reparten las empresas que sirve solo para pagar impuestos. Si la empresa nunca ha pagado impuestos, y lo dice el gurú del sistema, lo dice Vigi, si la empresa no paga impuestos aquí, eso que la gente quede claro. Yo no sé si ustedes sabían eso. Se aplicó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por un periodo no más allá de 2 años, creo, si mi memoria no me falla. Entonces, fue excelente en el primer proceso, en el proceso que se requería mucha inversión en este país. Y un aplauso cerrado, no cabe ninguna duda que fue un éxito total. Pero hoy día ya entran ciertas dudas, porque fíjate que tú me preguntaste por si produce equidad. Si tú bajas de 40, si suponte que un trabajador recibe el ingreso más alto, tiene una tasa del 40%. Si los ingresos provienen del capital, es decir, que puro dividendo paga 40 menos 20, paga 20. Es decir, que el capital paga 20 y el trabajo paga 40. Ya suena raro. No sé si a ti te suena raro. Y cuando el trabajador es capitalista, no le devuelven esos 20. Eso está clarísimo. Y ahí hay lo que le llamo yo la deuda histórica que en un momento va a estallar. Cuando con la reforma empeora la situación. Porque baja a 35 y el ingreso por capital, 35 menos 35 paga 0. No, ahí está equivocado. 100% seguro. Solamente por dividendo. Si quiere, pero apostamos un almuerzo, porque está equivocado un almuerzo aquí. Solamente por dividendo. Lo que ocurre es que se sube el impuesto a las empresas de 20 a 25, que es un anticipo del impuesto a las personas, efectivamente. Pero a su vez se baja de 40 para las personas 35. ¿Por qué? Para que no les convenga a las empresas seguir pagando 25, sino que se ajusten a esta otra tasa. Entonces, tiene un componente, es una cuestión súper técnica. Esto lo hemos aprobado, lo hemos aprobado 2 veces. Una vez en la reforma de Elwin bajamos de 50 a las personas a 45, y después en la del Lago se bajó de 45 a 40. Ahí no tuvo efecto real y solamente, aquí la diferencia es que se acaba el FUT. Y al acabarse el FUT, esto genera una situación de emparejamiento. Señor García Ruminot, ¿es bueno o es malo que se acabe el FUT? Algunos dicen que ha sido un mecanismo del cual se ha abusado, que ya no se justifica por el contexto y que ha habido mucha ilusión, y hay otros también que sostienen que esto va a ser un buen negocio para la banca, porque pequeñas y medianas empresas que ocupan eso como una forma de financiarse van a tener que pedir crédito. ¿En qué posición está usted? ¿Es una buena o mala noticia? Esto va a ser un buen negocio para la banca. Nosotros lo hemos analizado mucho los senadores de Renovación Nacional y pensamos de que el FUT debiera mantenerse no en la misma forma como está hoy día. Primero, cerrar toda posibilidad de elusión a través del FUT. Los forados que se hacen de que se crea una sociedad, se sacan las platas a esa sociedad, nunca se distribuyen esos dividendos o esas utilidades y quedan eternamente sin tributar. Eso no nos parece, eso hay que corregirlo. Pero terminar con un instrumento que ha sido tremendamente útil para fomentar el ahorro, fomentar la inversión y fomentar la creación de empleo, nos parece un profundo error. O sea, no queremos la situación tal como está hoy, queremos corregir el FUT, pero mantenerlo como un instrumento de ahorro de las empresas. ¿Va a ser un buen negocio para la banca? Mire, nosotros hemos estudiado también esto del FUT y quiero decirle de que aquí se ha exagerado las bondades del FUT. Nos presentó ahora Engel, que es un economista muy talentoso, nos ha dicho, mira, aquí se ha dicho mucho sobre el FUT, que tuvo tal impacto en el crecimiento, en la inversión, y hay muchas dudas de que sea así. Es mucho menos lo que se dice, justamente porque las formas de financiarse son otras.
Si a la gran empresa le convino mucho rato financiarse en el mercado internacional porque tenía tasas inferiores, incluso que las que pescaba de acá, que las que lograba de acá. Y esto es básicamente la gran empresa y las sociedades de inversión y sociedades inmobiliarias, que son las que han captado el 88 o más del FUT. Entonces, yo creo que puede haber servido algo en un momento, pero ahora ya francamente no ayuda y se trata justamente de sanear esto para evitar la ilusión. Usted sabe que en este momento hay 17.000 millones de dólares en fondos de inversión privada que no pagan impuestos y recién el 1 de mayo que viene ahora empiezan a tener que transparentar sus cuentas. ¿Y por qué? Porque era un derivado del FUT y eso fue un forado que se abrió que hay que cerrarlo. El FUT genera una serie de mecanismos de ilusión. En términos de la banca que van a pedirle más crédito, no van a pedir más crédito, eso va a depender mucho de las condiciones generales de crédito, de las condiciones generales de la economía. Si en el mercado internacional los créditos son bajos, la gran empresa va a pescar créditos de allá. La pequeña y la mediana, digo yo. No, la pequeña en general no tiene crédito. Pregúntele aquí al señor Fantuzzi, ¿qué acceso tiene al crédito? Pero eso tiene el FUT. No, pero ¿qué acceso tiene? ¿Cuánto de esto es apenas el 6% del FUT? Sumados 295.000 empresas, sumados todas, acumulan el 6% del FUT, prácticamente no tienen ni un impacto para ellos. No les significa nada. O sea, si el problema del FUT es un problema de las grandes y de la sociedad de inversión. Roberto Fantuzzi, ¿es cierto que no significa nada el FUT para las pymes? Comparto casi plenamente con el senador, efectivo, el FUT es de las grandes empresas. Si uno es el stock del FUT y uno dice cuánto le corresponde a las MIPE, no es ni el 0,1, a las MIPE. Y si agrega a la mediana, ya sube un poquito del orden del 6%. O sea, es que es muy, muy pequeño el impacto. No cabe ninguna duda que puede haber problemas de liquidez, porque yo voy a requerir pagar los impuestos y voy a tener que repartir utilidades, teóricamente, para pagar el impuesto. Pero hay que reconocer también que el FUT produjo una gran concentración económica, porque con el 10% de las acciones yo manejo el 100% del FUT. Y el FUT no está en plata, está en inversiones. Entonces lo puedo sacar de un lado para otro, no sé si me explico. Entonces, también hay un forado ahí que hay que preocuparse. Este país está terriblemente concentrado, se sabe que hay inequidades y que hay que resolverlo. Entonces, yo no me gustaría perder, porque aquí la sensación que nadie quiere que le suban los impuestos. Y la verdad que tenemos que resolver el problema. Cuando se habla de concentración, de inequidad, quiero volver a un tema que quedó, me parece, pendiente. Algunos dicen, ¿por qué una reforma como esta, y quiero ver si comparte esa opinión, no toca a los bancos, o no toca a las mineras, o no toca a esos tipos de grandes negocios que en Chile están obteniendo utilidades millonarias? ¿Es cierto que no los toca la reforma? ¿Y por qué? Mire, yo creo que son temas que están abiertos el debate en el caso de los bancos. Si usted mira hoy día el debate europeo tributario, hay impuestos a las transacciones financieras. O sea, esto no existe en Chile, salvo la tasa, el timbre y estampilla. No existe porque no hay todavía un suficientemente acuerdo y conocimiento de algunos aspectos, pero eso viene. Perdón, no, si no es un problema de votos. Carlos, pero pagan primera categoría, igual que cualquier otro. Pagan eso, no, pero me refiero a las transacciones financieras. El impuesto, el IVA. A ver, es un tema abierto que en Europa nos lleva más de un año. Están exentos de IVA. No, sí, pero mi pregunta es, más allá de lo que hay hoy, si hay una convicción, no sé si decirlo política o ética, de que grandes empresas debieran pagar y no pagan, y tienen los votos ahora, quién sabe si los van a tener en el futuro, yo estoy ¿por qué no lo hacen? convencido de que el impuesto a las transacciones financieras es necesario, pero no todos nosotros estamos convencidos de eso. No todos nosotros. La mayoría. Y eso son partes, pero así la democracia, así, y se van madurando visiones. Respecto a las mineras, el gran problema de la minera es que tenemos la invariabilidad tributaria. Y con el financiamiento de la reconstrucción en el periodo de Piñera está hasta el año 2023, con posibilidad de prolongarla hasta el 2030, que es un problema serio de ese financiamiento. Algunos votamos en contra justamente por eso, porque se le estaba dando invariabilidad por un tiempo, cuando las mineras se llevan mucha plata. Pero también, si nosotros nos ponemos de acuerdo y discutimos, hay otro mecanismo de hacerlo, porque tenemos vacío en el régimen tributario de empresas que están llevando una cantidad de millones de dólares de este país anualmente muy grande. Entonces eso está levantando una idea de decir que hay que expropiar, que hay que muchas cosas, porque está llevando demasiada plata a este país. Entonces, el otro tema, el tema de la minera es un tema que tiene que discutirse, pero no está en este proyecto, pero hay que discutirlo. Señor García, da la impresión de que todos están de acuerdo, de que hay que ver el tema de los bancos, de las transacciones financieras, de las mineras, pero al final cuando llega la hora de legislar y está en un proyecto, no pasa nada. No, mira, yo quiero recordar primero que estamos subiendo la tasa de primera categoría del 20 al 25, y eso lo van a tener que pagar
todos. Claro, desde la pyme hasta la gran No, minera. es que la Que minera la tiene pyme- 35, la o sea, no pyme- paga. claro. Perdón, ahí sí no comparto, si no es, la empresa no paga impuestos. Oye, no, pero aquí la Perdóname, lo dice Ok, pero se entiende el gurú máximo de La que creó el empresa sistema. extranjera pagan el 35 hoy día, sin reforma, por lo tanto que le suban La a 25. extranjera No le es la única. Dejemos que termine la idea del senador Ya lo García. mismo. Pero no lo olvidemos, y ahí hay un punto importante de la recaudación que va a dar la reforma tributaria. Nosotros estamos de acuerdo con dar ese paso, porque insisto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país para poner más recursos en educación, más recursos en salud, más recursos en pensiones. Estamos de acuerdo en darle mayor número de fiscalizadores al Servicio de Impuestos Internos. Es cierto que la evasión en materia de impuesto al valor agregado, que es el principal impuesto, el que más recauda, ha ido creciendo y que estamos en cifras que son bastante altas. Se habla de que la evasión en materia de IVA estaría del orden del 26%. Eso es mucho. En algunos años atrás lo tuvimos en 10%, incluso creo que en 8%. Más fiscalizadores para que el Servicio de Impuestos Internos pueda fiscalizar mejor no solo el IVA, sino todos los impuestos. Lo que le preguntábamos originalmente, esta es una reforma en que de verdad los que ganan más van a pagar más, si es que los que de verdad ganan más en este país no han sido incluidos en esta reforma. Yo creo que están No, incluidos. estoy hablando, por ejemplo, de las mineras, que usted mismo reconocía que no hay consenso en la nueva mayoría de hacer un cambio, Yo la minera o de estoy la diciendo- banca, por estoy ejemplo. diciendo que el régimen de la minera es un régimen especial, por esto la invariabilidad tributaria que se aprobó en la ley de Piñera. Y no tiene tampoco consenso en su coalición para No sé, meterse no lo con el hemos tema de las discutido ahora mineras último. o de pero- la banca. La banca me dice que la no hay banca consenso. este es un impuesto nuevo, así que este es un impuesto que ni siquiera técnicamente es suficientemente trabajado hasta donde yo sé. Esto es una cosa que nos lleva muy poco tiempo. Puede ser que lo que yo señalé en un minuto de que este es una reforma que va a favorecer a los bancos, se interprete de que no están incluidos los bancos en los aumentos de impuestos. no No, se lo que entiende. yo he dicho es que dado que se va a producir un problema de liquidez en las empresas, fruto de que se termina el FUT y que va a haber que recurrir para financiar proyectos, para aumentar los capitales de trabajo a la banca, obviamente que para ellos va a ser un muy buen negocio. Senadores, señor Fantuzzi, tenemos que ir a una pausa comercial, pero tenemos más temas para conversar a la vuelta en CNN Chile. Ni les cuento cómo está la discusión acá en comerciales. Miren cómo discuten y cómo siguen debatiendo y con cifras, con gráficos, de todo. Está pasando de todo aquí en el estudio con este tema. Vamos a algunos senadores, por favor, senadores. Estamos al aire, Con el martillo voy a tener que poner orden. Ay, quiere ser la El juez. impuesto al pisco, el impuesto a los alcoholes, ya al parecer podría ser una de las primeras medidas que se revise. Senador García, ¿es correcto subirle el impuesto a los alcoholes, aunque pueda eventualmente perjudicar a los productores viñateros y a los productores de pisco? Es un tema que hay que analizar bien. Todos los indicadores, o todos los estudios que nosotros tenemos, o muchos de los estudios, dicen que es una medida correcta, que va en la dirección correcta por las externalidades negativas que ello tiene, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos una industria del vino cada vez más desarrollada. El vino, cuando se bebe de manera prudente, de manera moderada, sin exceso, es incluso un alimento. Debemos nosotros poner más impuestos y probablemente crear más problemas de desarrollo cuando además está de por medio muchos pequeños agricultores. ¿Va a votar al Lo senador mismo ocurre Monte? con los No, productores ¿Va a de votar a pisco. favor de eso, no? Yo soy partidario de que se mantenga este impuesto, creo que está muy bien pensado, además porque... Está alza, dice usted. Que suba. Que suba. Porque está pensado porque en proporción al grado alcohólico. Primera vez que se establece así, no es un impuesto a determinado, sino que tiene que ver, el vino tiene mucho menos grado alcohólico que el pisco, que el whisky, tienen distintos tipos de tasa de impuestos. Yo creo que está bien pensado, hay que ver si hay algunos efectos de tal forma de tener compensación a esos efectos para no afectar a productores. Pero yo soy partidario de que se mantenga, así como también otros impuestos que yo creo que los impuestos verdes es una tremenda novedad. ¿Qué el impuesto al alcohol, Roberto Fantuzzi? Mira, yo escuché al presidente de los pisqueros y me llamó mucha atención que dice, bueno, yo estoy compitiendo con el vino, estoy compitiendo con la chela, estoy compitiendo con todas las tomateras de los cabros, y lo más importante dice, espérate, déjame que no deja de ser. No, que se ríe con lo de los cabros. El vino que se vende en Chile es solamente el 6% del total. El pisco es el 100% aquí. Entonces es distinta la situación. A él le afecta al 100% lo que fabrica pisco. Ese es el argumento que dan. Mientras al vino le afecta parte de la torta nomás.
Es una lápida para los pequeños productores, dijo el senador Pizarro, que es senador por la zona, por la región de Coquimbo. Parece que él va a poder votar este impuesto, ¿no? Mire, yo le he oído esto al senador Pizarro, ¿cuántos años? No sé, desde la primera vez que se habló de modificarlo. Bien, siempre son lápidas, es su responsabilidad, claro, es su responsabilidad. Pero los que miramos al conjunto, no, los que miramos de otro lado... Es bueno el argumento, pues si tú abasteces el 100%, te impacta mucho más que a la persona que solamente el 94%. El doctor Fantuzzi consume mucho pisco, por eso es que está aquí. Pero, Mónica, mire, hay otros impuestos que se están subiendo, por ejemplo, el de las bebidas analcohólicas. Con azúcar. Con azúcar. No. La piscola con Coca-Cola Light no hace ¿Con cuánta azúcar? No sabemos. No lo dice la ley, no lo dice el proyecto de ley. Lo va a decir un reglamento en función de lo que determina el Ministerio de Salud. Error, si... los impuestos tienen que establecerse en la ley. No puede ser que la base imponible del impuesto... A ver. No dijiste algo que lo dijo también el presidente de la piscola. Dijo nosotros... No, del pisco. ¿Hay un gremio de la piscola? Siempre el pisco se mezcla con otro. Claro. Entonces, el resultado final no debería ser el mismo porcentaje del impuesto. Y tiene toda la razón en eso. Sí, dio muy buenos argumentos en esa oportunidad. A ver, pero una pregunta. Decir que hay problemas de constitucionalidad, está mal hecho. Tiene que especificarse más. Ahora, yo le pregunto también, señor Montes, le sube entonces el impuesto a las bebidas no alcohólicas, pero con azúcar. ¿Por qué no ¿Es más dañino eso o una hamburguesa de cualquiera de estas cadenas de comida rápida? ¿Por qué no subirle algo aún más dañino como la comida chatarra? No me haga preguntas difíciles, pero aquí hay una tendencia a los impuestos. Mire, aquí hay varios... Esto es nuevo en Chile, ¿no es cierto? Nunca había existido de esa manera. Lo mismo que los impuestos verdes. Por primera vez tenemos un impuesto al daño ambiental. Y no estamos abriendo camino. Es una reforma tímida y que queda todo el reglamento también. Al reglamento de otro ministerio de salud. ¿Tímida? Sí, en el caso del impuesto verde es una reforma tímida. ¿En los impuestos correctivos es tímido? En los impuestos a los males, efectivamente. ¿Y se quedaron tímidos también con el tema de la comida chatarra? ¿No? ¿Usted le hubiera puesto impuesto a eso? ¿Se lo hubiera subido? Insisto que no lo he pensado. El IVA al libro es un tema que se discute muchísimas veces. Si estamos hablando de una reforma tributaria para los próximos 20 años, ¿por qué no es el momento de plantearlo? ¿Deben pagar IVA igual que todos los demás productos de los libros, senador García? Yo voy a decir algo súper impopular, pero lo creo profundamente. Yo creo que tiene que mantenerse el IVA a los libros. Básicamente por razones de fiscalización. Es tan difícil poder determinar cuánto del papel que compra una imprenta estuvo destinado a la impresión de libro, cuánto estuvo destinado a la impresión de cuadernos, en fin. Creo que introduciríamos un elemento súper difícil de fiscalizar, la exención del IVA. Pero el IVA se cobra en el producto que uno va a la librería, digamos, y en esa transacción es donde se compra el IVA. Eso no me creo que sea fácil fiscalizarlo, digamos, porque son solo algunos lugares que venden crédito. No, aquí hay una teoría de que diferenciar el IVA entre productos genera problemas. La verdad que todos los países tienen diferenciado el IVA. Y nosotros lo tenemos diferenciado para la construcción. Porque el ladrillo que se compra para una casa de 2.000 UF o para 10.000 UF es el mismo ladrillo. Y esa es la razón por la cual hay mucha ilusión en el IVA a la construcción, por la misma razón que tú dices. Pero en el caso del IVA al libro, aquí lo que nos dice la gente que produce el libro, que para ellos sería un mayor efecto que de cada libro que se produce o cada libro que se quiere consumir, el Estado asegura un piso de 5.000. Porque el gran problema de Chile es que cada libro son muy pocas, el tiraje es muy bajo. Entonces eso hace de que les perjudique mucho para vender. Yo personalmente creo que como una señal hacia la cultura sería bueno terminar con el IVA al libro. Podemos incrementar los recursos destinados al fomento del libro y la lectura. El fondo de fomento equivalente al valor de todo lo que se recauda por el IVA. Por el IVA al libro. Equivalente, pero no ha funcionado todo lo bien que se quisiera. Los libros en Chile son muy caros respecto a Argentina y a otros lados. La presidenta... El teatro, el cine, tendría que incluir a todos. Y la música chilena. Y la música chilena. La presidenta Bachelet dijo hoy día lo dijo hoy día, pero también lo repitió hace un par de días. Dijo que se podían hacer algunos cambios en esta reforma, pero siempre y cuando no se alterara dos cosas fundamentales. Uno, el monto de lo recaudado, y dos, el objetivo de hacer una reforma con equidad tributaria. Primera pregunta para todos respecto al tema de equidad. Esta reforma, no por cómo se vaya a repartir los recursos que de ella emanen, sino que por el solo hecho del cambio en la estructura tributaria, ¿nos va a hacer un país menos desigual? Después de pagar impuestos, el índice Gini, ¿va a estar mejor repartido entre los chilenos? Yo me atrevería a decir que sí, y yo espero que también así sea. Ahora, eso va a depender también mucho de que esta reforma tributaria, y por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos, no signifique un retroceso en materia de crecimiento económico. Porque si nos aumenta el desempleo
porque el ahorro y la inversión disminuyen, no vamos a ser una sociedad más equitativa. Súper importante, no solo hay que destinemos los recursos, sino que también que esto no signifique un frenazo para la economía en su conjunto. Yo creo que definitivamente mejora. ¿Cuánto mejora? Hasta por verse, porque la verdad que no toda la corrección es vía tributo. O sea, el tema de los sueldos. Chile, la mitad de los que trabajan ganan menos de 250.000 pesos. O sea, se gana muy poco. Y condiciones laborales. O sea, no hay que pensar de que todo se hace vía tributo. Esto sí va a mejorar. Y lo que va a permitir con este tributo, hacer mejoramiento en un proceso que no es de corto plazo, por lo menos 4 años, a la educación, a la salud, en fin, a un conjunto de otros programas públicos, otros bienes públicos. Senador, precisamente cuando usted dice, tiene toda la razón, que un punto fundamental de la igualdad tiene que ver, como ejemplo, con los sueldos. ¿No es la mejor manera de que suban los sueldos precisamente que el mercado laboral haya muy pocos cupos, que haya pleno empleo y eso naturalmente va empujando al alza los sueldos? En el caso chileno eso es claramente una demostración que no ha sido así. O sea, aquí se generó una cultura de pagar poco. Una visión de que empresas que les va muy bien pagan poco. O sea, porque a mí no me vengan a decir que Walmart no puede pagar más por los sueldos. O sea, que tiene rentabilidad altísima. Incluso el sector financiero, los sueldos del sector financiero, en el retail. O sea, a mí no creo que eso es un puro problema de oferta y demanda de empleo. También hay un tema cultural, hay un tema de salario mínimo, hay un tema de leyes de negociación colectiva, hay un tema de que se acostumbraron, muchas personas se acostumbraron a pagar muy poco. Y eso tenemos que cambiar. ¿No es natural que el empresario va a pagar el mínimo posible que pueda pagar para conseguir la mano de obra calificada? No es así. Hay países que ni siquiera tienen salario mínimo y se hace un pacto social respecto a esto. En el caso nuestro, aquí, producto de años, digamos, que se le impuso cualquier condición a los trabajadores, en muchas actividades se acostumbró a pagar muy poco actividades que tienen una gran rentabilidad. Entonces eso es lo que tenemos que modificar. Que seguramente se elimina. En el multiroot se le da más capacidad de negociación a los propios trabajadores, porque ahí le dan a dar si tú eliminas no tiene, por eso te digo yo, si se elimina el multiroot, seguramente van a haber sindicatos mucho más fuertes, y ser fuerte significa capacidad de negociación. Pero a mí, con respecto al impacto que puede tener esto en la inversión, efectivamente puede tener un impacto, pero tiene muchísimo más impacto el caso particular de China. Una desaceleración de China, igual que cuando sube la tasa de interés de un banco, y todo el mundo se queda callado. Entonces, cuando se reclama solamente por los tributos, que va a tener un impacto en la inversión, veamos el paquete completito. El ministro Larraín, del ex ministro de Hacienda, sostuvo que si se aprobaba esta reforma estaban en riesgo cada año 23.000 puestos de trabajo. ¿Verdadero o falso? Pero yo me pongo al revés. Si China crece al 10%. Está bien, pero estamos hablando de esta reforma. Que esta reforma no por sí es dañina, al revés. Si logramos invertir bien, y lo dijo la palabra exacta el senador, invertir bien en la educación y en equidad, no cabe ninguna duda que la inversión Yo estuve en esa conferencia que dio en el día de ayer en la Universidad Católica el ministro Larraín, el ex ministro Larraín. Y la verdad que dijo 23, y yo cuando vi esa cifra dije, yo pensaba que él iba a calcular que iba a ser mucho, por año, sí, 100.000 en 4 años. Si vi y lo tengo incluso. La verdad que eso, si es que no ocurre nada más, pero si se toman un conjunto de medidas, fíjense que solamente un programa de vivienda que levantó la presidenta Bachelet en un año logró 28.000 puestos de trabajo adicionales, nada más que por un programa adicional para combatir el desempleo. 23.000 es una cantidad que se puede competir y enfrentar de otra manera, así que si fuese. Hay otros cálculos que dicen que no es así. Señor García, ¿hay efectos sobre el empleo? No nos durmamos en los laureles. Nosotros tenemos que reconocer que durante el gobierno del presidente Piñera se crearon 1 millón de nuevos empleos que él ofreció en su programa de gobierno. Y que el desempleo fue cayendo hasta llegar a cifras en realidad que nos permiten decir que hemos estado prácticamente en pleno empleo. Si eso no lo cuidamos, si no mantenemos el crecimiento de la economía, si no mantenemos el ahorro y la inversión, eso puede ser un muy buen recuerdo, pero perder la capacidad que ha tenido la economía de crear empleos. Por lo tanto, lo que yo digo, cuidemos lo que hemos logrado, que lo hemos logrado entre todos. Cuidemos que la economía no se detenga, que siga el crecimiento, porque al final no nos olvidemos que junto con la creación de empleo, las remuneraciones reales crecieron fuertemente. Los trabajadores efectivamente tuvieron mejores remuneraciones. Sigamos ese camino, no retrocedamos. Se ha hablado mucho del tema de evitar la elusión, evitar la evasión, tener un mejor control para evitar todas estas prácticas tan generalizadas que conocemos de pasar el carro de mercadería por la caja del supermercado como empresa cuando son en verdad gastos personales, por ejemplo. Sin embargo, lo primero que al parecer el Ministerio va a tener que cambiar del proyecto es precisamente las facultades para impuestos internos. Senador Montes, ¿venía mal hecho el
proyecto? ¿Venía con errores? Hoy día se presentó la indicación. Yo tengo aquí la indicación y lo que hace es precisar para que no se malinterpretara lo que eran las normas. Yo creo que en general estaba bien planteado. Por ejemplo, nunca se pensó de que se iba a meter a la tarjeta de crédito de las nominativo de las personas. Se precisó las multas también. Se hizo precisiones, pero cambios básicamente de ese carácter. ¿No afecta en esto que se ha dicho de cómo efectivamente combatir la ilusión y la evasión con esas precisiones? No, al contrario. Pero yo quiero decirle así una cosita. Que esa es una ofensa para el mundo empresarial, esa cuestión de los almacenes que van a los supermercados. ¿Qué porcentaje será? ¿Será el 0,01% del total? ¿No le parece que hay que fiscalizarlo adecuadamente? Siempre. Si es una evasión, es una trampa. A ese hay que castigarlo. Pero no por eso tú vas a darle autoridad a impuestos internos, va más allá de lo normal. ¿Cuánto se calcula Porque en ¿cuántos Chile? años nos demoramos en tener tribunal tributario? Si antes era juez y parte. Sí. ¿Cuánto se calcula en Chile que es la evasión e ilusión en total? 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto es en Chile? Solamente en franquicias tributarias, en exenciones tributarias, otros 10.000 millones de dólares. ¿Qué dice la OECD sobre estas exenciones? Que esa es la fuente de todos los problemas. Que no debiera haber prácticamente exenciones. ¿Cuánto de eso es por el empresario que pasa por el supermercado aunque esté muy mal? ¿Y cuánto es por la gran empresa que pasa ingeniería tributaria? Por las grandes mire, en el caso de la evasión, hoy día, como decía el senador García, el 26% del IVA, hay evasión del 26% del IVA y del 46% del impuesto a la renta. Y esto tiene mucho que ver con el FUT. O sea, la evasión de renta tiene mucho que ver con el FUT. Pero además, en el caso del IVA, tiene que ver con un cierto relajo que hubo el sistema. Porque cuando hay crisis, aumenta la evasión. Pero después, cuando se recupere la economía, el senador García no ha tenido la oportunidad de hablar sobre este tema. Lo que pasa es que dentro del proyecto de reforma viene una norma que a mi juicio es tremendamente leonina y que atenta contra la libertad de las personas, de las empresas. ¿Qué decía esta norma? O qué dice, que entiendo que es un poco lo que vienen corrigiendo, yo no vi las indicaciones que se presentaron hoy. Una norma antielusión. Sí, en primer lugar, la elusión en estricto rigor no existe, es un concepto difícil de definir, porque no, lo que pasa es que lo que existe es la evasión, cuando yo tengo que pagar un impuesto y no lo pago. Pero la elusión, en el fondo, es decir, mire, usted tenía la posibilidad de hacerlo por la vía A, por la vía B, por la vía C. La facultad que se le está dando al Servicio de Impuestos Internos es que si yo elijo la A, el Servicio de Impuestos Internos me puede decir, ¿sabe? No, usted no podía usar la A, tenía que usar la B. Y castigar al consumidor. Y castigar incluso a quienes han hecho la asesoría tributaria. Mira, esa es una norma española. Solo que se acota la multa, sí, pero se mantiene. No, se precisa. Esa es una norma española, pero muy mal copiada, y eso es claramente inconstitucional. Nosotros estamos de acuerdo en que pueda existir una norma siempre que se garantice el derecho de las personas a tener, por así decirlo, un debido proceso. Que el Servicio de Impuestos Internos en estas materias no sea juez y parte. Oiga, pero me gustaría resaltar el millón de empleos que fueron 950.000, creo, pues, si mi memoria no me falla. El 80% fue creado por los microempresarios de este país. El 80%. O sea, que no fueron creados por nuevas actividades. Esta es mi preocupación, que hay 68, perdóname, déjame terminar, hay 68 universidades generando profesionales y no hemos sido capaces como país de generar actividades para absorber esa mano de obra calificada. A mí me gustaría, déjame terminar, porque yo veo que casi ya te eso yo quiero antes que venda huevos. No. Oye, es al revés. Esta es la tortilla tributaria. Y estos son los huevos que nadie quiere quebrar, quieren que quiebren los demás, ¿verdad? La industria quiere que quiebren los otros huevos. Todos estamos reclamando de alguna manera que no nos afecta a nosotros. Yo creo que de alguna manera tenemos que... ¿Tienen nombre los huevos ahí? Todos tienen nombre. El sector minero y banco, porque el banco también la afecta. No se va a quebrar, así que pásenlo para acá. No, si no hay que quebrar. Oye, no, ¿sabes lo que pasa? Que esto es una crítica constructiva al mundo... Oye, esto es una crítica al mundo empresarial. Lo podemos poner ya la industria. Yo creo que lo justo es hacer la crítica, pero hacer propuestas también. Y hemos quedado falta de propuestas concretas. Roberto Fantuzzi, José García Carlos Montes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero quiero por lo menos una idea. Yo creo que claramente esta reforma es la más importante desde el 90. Afecta al 1% más rico de este país y va a permitir hacer cosas muy importantes para Chile y todavía vamos a tener desigualdad. No va a corregir todo, pero esto es en el camino de corregir. Yo creo que es una gran reforma. Sí, para 20 años, tomémoslo con un poquito más de tortilla acá en el estudio. Pero con estos huevos, porque el de la minera y los bancos lo dejo aquí porque a veces no se va a quebrar nada ese, porque por lo menos por lo que dicen acá no hay consenso para quebrar ese huevo, así que con esto nomás. Viene Noticias Express con Matilde Burgos, a las 10 nos reencontramos en CNN Prime y el jueves un nuevo debate sobre los temas de la
Agenda de 100 días y los desafíos futuros del país. Nos vemos.